Efectivamente, seguimos haciendo un recorrido por este panorama y no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo, la situación que se está viviendo en Latinoamérica. Pues tenemos a esta hora como invitado a Mauricio Bustamante. Él es médico internacionalista, es actual asesor para el manejo de la crisis del coronavirus en la Alcaldía de Lima y la Comunidad Andina. Es viceministro, ex viceministro de Salud de Colombia y ex secretario de Salud de Bogotá. Así que, doctor Bustamante, buenos días, gracias por estar en Red Más Noticias. Un saludo, Jennifer, y un saludo a todos tus televidentes. Doctor Bustamante, usted se encuentra en Lima actualmente, ya vamos a ir a hablar de lo que está sucediendo en Lima, de lo que está sucediendo en Perú, pero antes quisiera, desde su perspectiva, como viceministro de Salud, como exsecretario de Salud de Bogotá, ¿cómo ha visto las medidas que se han venido tomando desde hace ya algún tiempo, la cuarentena que empieza esta noche por parte del Gobierno de Colombia? ¿Cómo ve esas medidas? Pues la decisión de tomar la cuarentena obligatoria es una medida indispensable para romper la cadena de propagación del virus. Entre más temprano se tomara esa decisión, en mi concepto, mejor. Y la experiencia que estamos viviendo en Perú es muy constructiva en ese sentido. Recoge las experiencias, además, de los países que han aumentado su casuística con anterioridad, como el caso de Corea del Sur. La cuarentena obligatoria es un tema indispensable y creo que hoy, al 9º día después de la cuarentena aquí en Perú, la gente poco a poco se ha ido acostumbrando, se ha ido adaptando a la medida, ha entendido sus virtudes. Siempre hay un porcentaje de personas que no acatan este tipo de cosas porque obviamente en ocasiones no lo entiende, pero es labor de los medios y de las instituciones transmitir y comunicar para que la gente entienda lo importante que es el aislamiento obligatorio. Doctor Mauricio, buenos días, es un gusto saludarlo desde Colombia. ¿Por qué es importante explicárselo al ciudadano? ¿Por qué es importante la cuarentena? ¿Porque retrasa el contagio o por alguna otra razón? Porque es la única forma de romper la cadena de propagación del virus. Esto es una cadena que puede ir primero con casos importados, como sucedió en Colombia y como ha sucedido aquí en Perú, pero que poco a poco, a medida que avanza la fase de propagación local, se vuelve una situación compleja para los sistemas de salud porque va aumentando un pico y una progresión exponencial en el número de casos. Eso genera una dificultad en la respuesta que debe tener los sistemas de salud y en especial para atender la población que se complica. En ese caso se requiere una respuesta de los servicios de medicina crítica y eso pone en jaque el funcionamiento del sistema. Por esa razón, entre lo más pronto que se pueda adoptar la cuarentena obligatoria, más rápido se interviene esa cadena de transmisión de la enfermedad y por lo tanto disminuye los picos de la enfermedad. Pero doctor Mauricio, le hago una pregunta. Seguramente después de estos 19 días en Colombia y los días que sea en Perú, la vida va a volver a la normalidad. Tal vez ya se suspenda esta cuarentena porque la economía se recalienta y el sector productivo deberá empezar a andar. Tal vez se abran de nuevo los aeropuertos, se empiecen a recibir vuelos internacionales. Ahí nuevamente el pico de contagio va a volver a aumentar. Entonces uno entendería la cuarentena como una acción paliativa, pero no contundente contra el virus. No, hay experiencias exitosas en ese sentido. Corea del Sur lo demuestra, estabilizó completamente la situación. La China también estabilizó la situación. Y yo creería
que no es solamente la cuarentena hay que combinarla con otras medidas. Por ejemplo, no solamente hay que romperle la cadena de propagación al virus, hay que determinar en dónde están los núcleos de mayor propagación, y para eso es necesario generar la mayor cantidad de pruebas diagnósticas. Es decir, aquí, por ejemplo, desde hace 5 días se tomó la decisión en el Perú de generar la masificación de la prueba diagnóstica. Se van a adquirir cerca de 1.600.000, ya se adquirieron 1.600.000 pruebas, y se va a impulsar cerca de 5.000 pruebas al día. Eso va a permitir ir focalizando en dónde hay la mayor concentración del virus, y por esa razón hacer acciones mucho más eficaces, mucho más efectivas. Entonces es una cadena de acciones que hay que impulsar. Creería yo que Colombia también en algún momento tendrá que intensificar la toma de pruebas y masificar en algún momento las pruebas de diagnóstico. Sí, doctor Bustamante, hasta el momento en Perú tenemos 395 contagiados, 5 personas fallecidas. De esos 395 casos, 307 son en Lima. ¿Qué les ha servido? Usted nos hacía un esbozo en el tema de la cuarentena, pero ¿de qué nos ha servido el aprendizaje de países como Corea del Sur, como Alemania, como China, que ustedes han aplicado o que van a empezar a aplicar en Perú y que nosotros también deberíamos aplicar acá en Colombia? Pues hay muchos aprendizajes. Lo primero es la oportunidad, es decir, la rapidez con que se tome la medida del aislamiento obligatorio. Eso era una prioridad. Colombia y Perú comenzaron con el paciente cero en la misma fecha, y nosotros en el Perú ya llevamos el 9º día de aislamiento obligatorio. Esa oportunidad, esa rapidez me parece que es vital. Me alegra saber que Colombia ha tomado la decisión del aislamiento a partir del día de hoy. Eso sumado con la masificación de las pruebas diagnósticas, que además eso tiene algunos bemoles. Por ejemplo, aquí se tomó una decisión de combinar la toma de las pruebas diagnósticas con toda una estrategia. Se generó un número telefónico al cual la persona que tiene sospechas con los síntomas puede llamar y recibe una atención no solamente telefónica, sino con videoconsulta, es decir, utilizando la teleconsulta a distancia, y rápidamente se están fortaleciendo los call centers especializados. El ministro ha anunciado en el último día pasar de 40.000 llamadas al día a 80.000 llamadas al día. Se han fortalecido 250 equipos domiciliarios que salen a hacer la prueba en el domicilio, y equipos de apoyo domiciliario que orientan y acompañan a la familia cuando los casos ya son positivos. Entonces hay toda una serie de acciones, incluso la adquisición de las pruebas tiene que lograr una combinación adecuada entre varios tipos de pruebas. Hay unas pruebas que son express, rápidas, que permiten detectar en 20 minutos la posibilidad de que la persona esté infectada, y rápidamente con otra prueba molecular permite afinar el diagnóstico. Esa combinación, esa prueba molecular es más demorado, por lo tanto, para los tamizajes debería de utilizarse la prueba express. Esos son aprendizajes importantes que yo creo que para Colombia pueden ser muy útiles. Ahora, en la vida cotidiana, en lo que vive el ciudadano, importantes medidas las de garantizar la red de abastecimiento de productos en los supermercados, el normal funcionamiento
de las farmacias y los centros médicos. Me parece que en ese sentido hay que tomar decisiones. En los primeros días seguramente va a haber un porcentaje de población que no asume con seriedad esta cuarentena obligatoria, pero poco a poco la población va entendiendo que es en su beneficio y poco a poco se va adaptando a la situación y va acogiendo esa cuarentena obligatoria. Doctor Mauricio Bustamante, médico internacionalista y actual asesor para el manejo de la crisis COVID-19 en la Alcaldía de Lima, en Perú. Además, compatriota nuestro. Doctor Mauricio, gracias por atenderlo. Espero verlo pronto de nuevo aquí en su tierrita, en Colombia. Un gran abrazo. Un gran abrazo, un saludo a todos los televidentes de Red Más Noticias.